Buenas tardes, amados hermanos. Estamos una vez más en el canal de Senda Antigua para estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para iniciar. Padre, por favor, ayúdanos a interpretar tu palabra, a que no sea yo el que hable, sino tú a través de mí, a que nos reprendas con tus palabras y nos sirvas como estorbo para no hacer las cosas malas. Gracias porque nos has dado este tiempo para estudiarla en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Estudiaremos el capítulo 5 de Romanos. En la primera parte nos habla de los resultados de la justificación. Dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia y la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Aquí nos quiere decir que como Jesús murió por nosotros, ahora podemos estar justificados ante el trono de Dios y tener paz de que estamos perdonados. Y tenemos fe de que vamos a estar un día no muy lejos con Dios en el cielo, y a pesar de que tenemos situaciones difíciles, podemos gloriarnos de ellas porque nos producen los frutos del Espíritu Santo mencionado en Gálatas 5 del versículo 22 al 23. Sigamos leyendo. Dice, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto nos quiere decir que Él, a pesar de nuestra maldad, murió por nosotros y no porque éramos buenos. Y así mostró su amor y que nadie puede hacer ese sacrificio que hizo Él. Sigamos leyendo, dice, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Eso quiere decir que ya siendo justificados por su sangre, seremos salvos y liberados de la ira de Cristo. El versículo siguiente dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvos por la vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Eso significa que cuando estábamos apartados de Jehová, Él nos perdonó por medio de la muerte de su Hijo, por el cual nos gloriamos en Él por ser reconciliados. Ya del versículo 12 al 21 es como un resumen de lo del postrer Adán y Adán. Así que lo leeré todo y después lo explico. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don
que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Esto nos quiere decir que por causa de un solo hombre entró el pecado al mundo, y con él la muerte, y eso por uno pasó a toda la humanidad. Antes de Moisés había pecado, pero no ley, y sin la ley el pecado no se inculpa. Sin la ley el pecado no nos es señalado. El pecado de todos no es como el pecado de Adán. Aún así la muerte estuvo sobre todos. Si por uno, Adán, todos fueron condenados, mucho más por uno, Jesucristo, todos fuimos justificados por su obediencia. Somos constituidos justos. Cuando vino la ley, los pecados fueron puestos en evidencia, cuáles eran muchos. Mas cuando el pecado abundó, por medio de Cristo sobreabundó la gracia para vida eterna. Siendo Adán el que introdujo el pecado, Jesucristo, el postrer Adán, dio su vida para redimir la humanidad de sus pecados. Así Él introdujo la gracia a los que lo aceptan. Esto es lo que vamos a estudiar por hoy. Pero quiero preguntar si alguien quiere entregar su vida a Cristo. Si quiere entregar su vida a Cristo, sigue esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día te acepto como mi único y suficiente Salvador, para que entres en mi vida y me uses. Te invito a que entres en mi corazón, borra mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Hermanos, esto ha sido por el día de hoy, el estudio de hoy. Que tengan un bendecido día. Hasta luego.